Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy toco una review de un film que he podido disfrutar en el Festival de Sitges, del que he estado cubriendo como prensa y eso mola mucho, y no es otra que Desierto, la nueva película de Jonás Cuarón, el hijo del gran Alfonso Cuarón, director de Gravity, que después de la recepción de aquel corto también de Gravity titulado Arigag o algo así, se ha lanzado a la dirección en solitario junto a Gael García Bernal como protagonista. Moisés, junto con otros indocumentados, están cruzando a pie un estrecho camino de la frontera entre México y Estados Unidos, buscando tener nuevas oportunidades al otro lado y reencontrarse con sus seres queridos. Este grupo es descubierto por Sam, un vigilante demente que disfruta eliminando a los inmigrantes. Ante la inclemencia del desierto, Moisés y Sam se enrolan en una persecución en el que solo el más fuerte sobrevivirá. La película ha sido una de esas sorpresas, probablemente porque no me esperaba nada de tal película tan aparentemente típica. El pequeño Cuarón nos narra a través de paisajes preciosos, gracias a una fotografía impecable, la agónica supervivencia de Gael García Bernal y sus compañeros a manos de un despiadado Jeffrey Dean Morgan, Negan en la serie The Walking Dead, que lo dará todo para darles caza. Estoy seguro que a Donald Trump le encanta este personaje. La película tiene partes negativas y es que es muy corta. Cuando la cosa se pone interesante es cuando se acaba. Es un gran debut, pero la verdad es que todavía le quedan unos cuantos años de travesía por el desierto al pequeño Jonás para que sea tan bueno como su padre. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,4, en Metacritic ha conseguido un 46 y en Error de Record vamos a ser un pelín más generosos y vamos a darle un 6,5 porque, siendo sinceros, es un gran debut, pero todavía le falta para llegar a ser una gran película. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.